Nacimiento del capitalismo, transición del feudalismo. ¿En qué momento la tierra dejó de ser madre y se volvió mercancía? ¿Cuándo el pan dejó de ser sustento y se convirtió en precio? Aquí no hay magia, hay historia, hay sangre, cercas y cuentas por pagar. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Escribió Karl Marx. No es metáfora bonita, es un diagnóstico. Y sí, duele. Imagínate el mundo antes del dinero como Dios. No era un paraíso, no te confundas, pero tampoco este juego donde todo se mide en números. En el feudalismo, la vida estaba atada a la tierra como una cadena vieja, rígida, injusta, pero estable. El señor feudal mandaba, el siervo obedecía. No había libertad, pero tampoco esta ansiedad moderna de si no produces, no vales. Entonces, algo se rompe. No es una transición elegante, es un desmadre histórico. Guerras, hambrunas, peste, y en medio de todo eso, una idea empieza a germinar como hongo en humedad. Acumular, no sobrevivir, acumular. ¿Quién lo dijo mejor? Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Y aquí el lobo ya no muerde por hambre, muerde por ganancia. Las tierras comunales empiezan a desaparecer. Enclosaures les llamaron en Inglaterra. Cercar lo común, privatizar lo que no era de todos. ¿Te suena? Sí, es el mismo guión que hoy vemos con el agua, el aire, los datos. De pronto, miles de campesinos quedan sin tierra, sin sustento, sin identidad. Y ahí nace el trabajador moderno, alguien que no posee nada más que su fuerza de trabajo. Bonito concepto. Una forma elegante de decir, si no vendes tu tiempo, te mueres. Max Weber lo dijo claro, el capitalismo no nace solo de la economía, sino de una ética, la disciplina, el ahorro, la productividad. Trabajar como virtud moral, como si el cansancio fuera una forma de redención. Pero no nos engañemos, detrás de esa ética hay violencia, hay colonización, hay saqueo. América no fue descubierta, fue explotada. Oro, plata, cuerpos, todo convertido en mercancía. Y mientras tanto, los mercados empiezan a organizarse, bancos, créditos, seguros, la confianza se institucionaliza, el riesgo se calcula, el futuro se convierte en deuda. ¿Qué queda entonces? Un nuevo mundo, uno donde todo circula, todo se compra, todo se vende, incluso tú. Como diría Foucault, el poder no se posee, se ejerce. Y aquí el poder ya no solo está en castillos, está en contratos, en monedas, en sistemas. Este episodio no es nostalgia por el feudalismo, tampoco es un himno al capitalismo, es una disección. Abrir el cuerpo de la historia y ver qué hay dentro, porque entender el origen no es un lujo, es una necesidad. Si no sabes de dónde viene el sistema que te explota, ¿cómo chingados lo vas a cuestionar? Bienvenidos entonces a Metáforas del Multiverso. Aquí no venimos a suavizar la historia, venimos a verla de frente, con todo y sus cicatrices. La transición del feudalismo al capitalismo no fue una evolución tranquila, fue una ruptura, un corte seco, como arrancar de raíz un árbol viejo para plantar una fábrica encima. ¿Quién decidió que la tierra podía tener dueño? No es una pregunta ingenua, es política, es historia. Porque durante siglos la tierra no era propiedad en el sentido moderno, era territorio, era subsistencia, era comunidad, y de pronto se vuelve mercancía, se compra, se vende, se hereda, se roba. John Locke lo dejó caer sin rodeos. La propiedad es el fruto del trabajo. Suena justo, suena lógico, pero hay truco. Porque no todos parten del mismo lugar.
¿Qué trabajo convierte un bosque en propiedad? ¿El de quien lo habita o el de quien lo cerca? Ahí entran los cercamientos. Inglaterra, siglos XVI y XVII. Los campos abiertos, las tierras comunales. Desaparecen detrás de cercas. No es solo un cambio económico, es un despojo. Miles de campesinos expulsados, sin tierra, sin hogar, sin opción. Y entonces aparece el vagabundo. No como figura romántica, sino como problema social. El sistema lo produce y luego lo castiga. Leyes contra la vagancia, castigos públicos, trabajo forzado. Porque el mensaje es claro: si no produces dentro del sistema, eres basura. Karl Polanyi lo resumió: el mercado autorregulado fue una utopía. ¿Por qué? Porque para que exista ese mercado libre, alguien tuvo que ser obligado a participar. La libertad del mercado nace de la coerción. ¿Qué opción tenía un campesino expulsado? Vender su fuerza de trabajo, entrar a talleres, a manufacturas, a protofábricas. No porque quisiera, sino porque no había de otra. El hambre es un excelente mecanismo de persuasión. Y aquí empieza algo clave. El tiempo cambia de sentido. En el feudalismo, el tiempo era cíclico. Las estaciones, las cosechas, las fiestas religiosas. La vida seguía un ritmo natural. Con el capitalismo, nada. Con el capitalismo naciente, el tiempo se vuelve lineal, productivo, medible. El tiempo es dinero, diría Benjamin Franklin. Y esa frase es una sentencia. Ya no trabajas cuando hay sol o cuando la tierra lo pide. Trabajas cuando el reloj lo ordena. Y si no te jodes. La disciplina del tiempo no es natural, es impuesta. Fábricas con horarios estrictos, campanas que marcan entrada y salida, supervisión constante. El cuerpo se domestica, el hábito se convierte en control. Foucault, otra vez: el cuerpo es directamente inmerso en un campo político. No trabajas solo con tus manos, trabajas con tus nervios, tu atención, tu obediencia. Pero el capitalismo no nace solo en Europa, se alimenta del mundo. América Latina entra como botín: oro de México, plata de Perú, minas explotadas hasta la muerte, poblaciones indígenas sometidas, diezmadas. No es accidente, es estructura. América fue creada como una periferia del sistema mundial, diría Immanuel Wallerstein, no como socio, como proveedor, materia prima, mano de obra, territorio disponible. ¿Y África? Tráfico de esclavos, millones de cuerpos convertidos en mercancía. ¿Qué es más brutal que eso? Ponerle precio a una persona y llamarlo comercio. Aquí no hay eufemismos que valgan. El capitalismo temprano es violento, sistemáticamente violento, pero también es inteligente. No solo oprime, convence, y convence bien. Max Weber lo vio con claridad. La ética protestante convierte el trabajo en virtud. No trabajar no es solo improductivo, es pecado. La riqueza deja de ser sospechosa, se vuelve señal de bendición. Trabajas sin parar, eres moralmente superior. Eres pobre, algo hiciste mal. Y así la desigualdad se justifica, se normaliza, se internaliza. El capitalismo no necesita cadenas visibles cuando logra meterse en tu cabeza. Ahora hablemos de acumulación originaria, ese concepto incómodo que muchos prefieren suavizar. No es ahorro, no es esfuerzo individual, es despojo inicial, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Marx lo dice directo: la acumulación originaria es el proceso histórico de separación entre el producto y los medios de producción. Traducción: quitarle a la gente lo que necesita para vivir y obligarla a vender su trabajo. Ejemplos sobran: tierras expropiadas, colonias saqueadas, recursos monopolizados. No es una fase bonita del capitalismo, es su acto fundacional.
Y aquí entra una pregunta que incomoda. ¿Realmente terminó esa acumulación? Porque si miras hoy, privatización de recursos, desplazamientos, extractivismo, parece que sigue en curso. Solo cambian las formas. El fondo es el mismo. David Harvey lo llama acumulación por desposesión. Suena moderno, pero es lo mismo de siempre. Pero volvamos al nacimiento. Los primeros mercados no eran este caos global que conocemos. Eran locales, limitados, pero poco a poco se expanden. Comercio entre ciudades, rutas marítimas, compañías comerciales. La Compañía de las Indias Orientales no era solo comercio, era poder, ejército, administración, control territorial. Una empresa que funciona como Estado. ¿Te suena familiar? Las instituciones del mercado empiezan a consolidarse. Bancos que prestan dinero, seguros que cubren riesgos, bolsas que organizan inversiones. El dinero deja de ser solo medio de intercambio, se vuelve capital, algo que crece, algo que se invierte para generar más dinero. Y aquí está el núcleo. MDM se convierte en DMD. Dinero que compra mercancía para generar más dinero. El objetivo ya no es satisfacer necesidades, es acumular. Y aquí está el núcleo. Mercancía, dinero, mercancía. Y esto se convierte en dinero, mercancía, dinero. Dinero que compra mercancía para generar más dinero. El objetivo ya no es satisfacer necesidades, es acumular. ¿Y dónde queda el humano en esta acumulación? Como diría George Simmel, el dinero es el equivalente general que nivela todas las cualidades. Todo se reduce a valor monetario. Todo se vuelve comparable, todo se vuelve intercambiable, incluso tú. La cultura también cambia, no es solo economía, es forma de vida. Las ciudades crecen, la gente se mueve, la identidad deja de estar anclada a la tierra y pasa a estar en el trabajo. ¿A qué te dedicas? Reemplaza de dónde eres. Y con eso viene la alienación. Marx otra vez. El trabajador se vuelve ajeno a su producto, a su proceso, a sí mismo. Trabaja, pero no se reconoce en lo que hace. Produce, pero no posee. ¿No es eso lo que seguimos viendo hoy? Gente que pasa 8 horas frente a una pantalla sin saber para qué sirve realmente lo que hace. Pero el sistema no solo se sostiene con explotación, también con deseo. Aquí entra el consumo, todavía incipiente en esta etapa, pero ya presente. Objetos que no solo sirven, sino que significan estatus, poder, identidad. Thorstein Bebel lo llamaría después consumo conspicuo. Comprar para mostrar, para pertenecer, para diferenciarse. El capitalismo no solo produce bienes, produce deseos. Y aquí es donde se vuelve cabrón, porque ya no necesitas que alguien te obligue. Tú mismo te metes al juego. Trabajas más para comprar más. Compras más para sentirte mejor. Te sientes mejor por un rato y luego vuelve a empezar. Es un ciclo, una máquina. ¿Dónde entra la resistencia en todo esto? Desde el inicio hay conflicto, rebeliones, campesinos, resistencia indígena, levantamiento de esclavos. Nada de esto fue aceptado sin pelea, pero el sistema aprende, se adapta, integra, neutraliza. No desaparece el conflicto, se gestiona. Y aquí estamos, siglos después, viviendo las consecuencias de ese nacimiento. No es solo historia, es presente. Cada vez que pagas renta, hay un eco de los cercamientos. Cada vez que trabajas por salario, hay un eco de la expulsión campesina. Cada vez que consumes, hay un eco del saqueo colonial. No es coincidencia, es continuidad. Entonces la pregunta no es si el capitalismo nació de manera violenta. Eso ya es claro. La pregunta es otra. ¿Por qué seguimos jugando el juego como si fuera natural? Rousseau lo dijo antes de todo esto. El primer hombre que cercó un terreno y dijo, «¿Esto es mío?», fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Y nadie lo detuvo. Ahí empezó todo.
O tal vez ahí empezó el problema. El capitalismo no solo reorganiza la economía, reconfigura la mente, cambia la forma en que entiendes el mundo. El tiempo, el cuerpo, el deseo, no es solo un sistema afuera, se te mete adentro. ¿De verdad crees que siempre existió la idea de progreso? No, esa obsesión por ir hacia adelante, por crecer sin parar, es hija directa de este momento histórico. Antes, sobrevivir era suficiente, después ya no. Ahora hay que expandirse, producir más, ganar más, chingar más. Francis Bacon lo dejó claro, el conocimiento es poder. Pero en este contexto, el poder no es contemplativo, es instrumental. Conocer para dominar, naturaleza, cuerpos, territorios. La ciencia moderna nace junto al capitalismo, no como verdad pura, sino como herramienta. Navegación, cartografía, ingeniería, todo al servicio de la expansión. ¿Casualidad? Ni de pedo. ¿Para qué sirve un mapa en el siglo XVI? Para conquistar, para trazar rutas comerciales, para dividir el mundo como si fuera un pastel. Y aquí entra otra capa, el Estado moderno. Porque el capitalismo no crece solo, necesita estructura, leyes, ejército, burocracia, protección de la propiedad privada, regulación del comercio, recaudación de impuestos. Thomas Hobbes lo había planteado. Sin Estado hay guerra de todos contra todos. Pero ojo, el Estado que emerge aquí no es neutral, es garante del orden necesario para que el mercado funcione. ¿Quién protege al campesino expulsado? Nadie. ¿Quién protege la propiedad del terrateniente? El Estado. Y ahí está la jugada. Y mientras tanto, el mercantilismo arma su propia lógica. Acumular metales preciosos, explotar más de lo que se importa, fortalecer la balanza comercial. Nación fuerte igual a riqueza acumulada. Suena técnico, pero es simple. Robar más de lo que te roban. Las colonias no eran territorios lejanos, eran extensiones económicas, máquinas de extracción, América, África, Asia, todo integrado en una red que beneficia al centro, Europa. ¿Y qué pasa con las personas dentro de este sistema? Se vuelven cifras. Aquí aparece algo clave. La contabilidad parece aburrida, pero no lo es. Es la forma en que el mundo empieza a medirse en números. Ganancias, pérdidas, inversiones, todo cuantificable. Lo que no se mide, no existe. Esa lógica nace aquí, pero hay algo más cabrón. Lo que se mide, se controla. Y así, la vida se convierte en balance. Ingresos contra gastos. Tiempos invertidos contra rendimiento. Es la lógica que hoy llevas en el celular, en las apps, en tu cuenta bancaria. Pero en ese entonces era una revolución. La invención de la partida doble, por ejemplo, no es solo técnica, es una forma de pensar. Todo tiene un equivalente, todo tiene un valor. ¿Y el valor de una vida? ¿Dónde queda? Depende de cuánto produce. Adam Smith, más adelante, va a decir: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que obtenemos nuestra cena, sino por su propio interés. Y ahí está el núcleo moral del capitalismo, el egoísmo organizado. No haces algo por el otro, lo haces por ti, y en teoría eso beneficia a todo. En teoría, porque en la práctica la acumulación se concentra, no se distribuye de manera justa, nunca lo ha hecho. Y ahí entra la división del trabajo. En el feudalismo, un campesino sabía hacer muchas cosas: sembrar, cosechar, construir, reparar. En el capitalismo, el trabajo se fragmenta, te especializas, haces una sola cosa, y esas cosas las haces muchas veces. Eficiencia le llaman, pero también es alienación. Haces una pieza, no entiendes el todo, tu trabajo pierde sentido, se vuelve repetición, rutina, automatismo. ¿Te suena a línea de ensamblaje? Exacto. Eso vendrá después, pero aquí se está gestando. Y mientras tanto, el dinero sigue transformándose. Ya no es solo metal,
Empiezan a circular letras de cambio, créditos, promesas de pago. El dinero se vuelve abstracto. Ya no necesitas verlo para usarlo. Confianza institucionalizada. Pero también riesgo. ¿Qué pasa si no pagas? ¿Qué pasa si el sistema colapsa? Aquí nacen las primeras crisis. Burbuja de los tulipanes en Holanda, especulación, precios inflados, colapso. ¿Te suena a criptomoneda? ¿A burbujas inmobiliarias? Es el mismo patrón. El capitalismo no es estable, nunca lo ha sido. Vive de ciclos, expansión, crisis, ajuste y otra vez. Joseph Schumpeter lo llamaría después destrucción creativa. Lo viejo muere para que lo nuevo nazca. Y esto suena poético, pero para quien pierde todo el proceso, no tiene nada de bonito. Ahora hablemos del cuerpo, porque no es solo economía, es disciplina corporal. El trabajador debe ser puntual, constante, obediente, nada de tiempos muertos, nada de dispersión. El cuerpo se adapta a la máquina, y si no, se reemplaza. Aquí empieza una lógica brutal. El humano es sustituible. Antes, en comunidades pequeñas, cada persona tenía un lugar. Ahora eres una pieza más intercambiable. ¿Te enfermas? Otro toma tu lugar. ¿Te cansas? Hay fila detrás de ti. ¿Te rebelas? Te despiden. Así de simple. Y sin embargo, el sistema logra algo impresionante. Que la gente lo defienda. ¿Cómo? Ideología. Louis Althusser diría que el sistema se reproduce no solo por la fuerza, sino por los aparatos ideológicos. Escuela, iglesia, familia. Te enseñan desde morro que trabajar es bueno, que el éxito es individual, que el pobre es pobre porque quiere. Y te la crees. Ahí está el pinche truco más fino del capitalismo. No necesitas convencerte de todo, solo de lo suficiente para que sigas participando. Ahora, piensa en el lobo de Wall Street. Exceso, dinero, poder, el capitalismo en su versión más descarada. Y aún así, mucha gente lo ve y dice, quiero eso. ¿No es raro? Ver la crítica y convertirla en aspiración. O los juegos del hambre, gente endeudada jugando a muerte por dinero. Ficción, sí, pero basada en una realidad donde la deuda define su vida. Porque ese es otro invento clave, la deuda. No solo debes dinero, debes tiempo, debes futuro. Trabajas hoy para pagar lo que consumiste ayer y seguirás trabajando mañana para sostener ese ciclo. La deuda no es solo economía, es existencial. Y aquí volvemos al inicio, la acumulación. El sistema no se detiene, no puede, necesita crecer, expandirse, encontrar nuevos territorios, nuevos mercados, nuevas formas de extraer valor. Ya no hay tierras por conquistar. Entonces, conquistas datos, atención, emociones. Shoshan Zuboff lo llama capitalismo de vigilancia. Pero en el fondo es la misma lógica, convertir todo en recurso. Tus clics, tus likes, tu tiempo en pantalla, todo monetizable. Entonces, ¿qué cambió realmente desde el siglo XVII? Las formas, no el fondo. Sigue habiendo despojo, sigue habiendo acumulación, sigue habiendo desigualdad, solo que ahora está mejor dispersado, más sofisticado, más digital, más normal, entre comillas. Y aquí viene una pregunta que incomoda. ¿El capitalismo es inevitable? Mark Fisher diría, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso ya es un síntoma, porque cuando un sistema logra volverse invisible, cuando parece natural, cuando no se cuestiona, ahí es donde está más fuerte. Pero ojo, no es eterno, nada en la historia lo es. El feudalismo también parecía neutral, también parecía eterno y se cayó. Entonces, ¿qué sigue? No hay respuesta fácil, no hay receta, pero sí hay algo claro. Entender cómo nació este sistema no es un ejercicio académico, es una herramienta. Porque si sabes
que algo fue construido, sabes que puede ser desmontado. Si sabes que algo tuvo un inicio, sabes que puede tener un final. La historia no está escrita en piedra, está hecha de conflictos, decisiones, luchas. Y tú estás dentro de esa historia, no como espectador, como parte del problema o de la ruptura. Así que la próxima vez que escuches, ¿así son las cosas?, pregúntate, ¿así son o así las hicieron? Y más importante, ¿así tienen que quedarse? Porque si algo nos enseñó la transición del feudalismo al capitalismo es que los sistemas cambian, pero nunca solos. Siempre hay alguien que empuja, siempre hay alguien que rompe, siempre hay alguien que dice, ya estuvo. La pregunta es si este alguien vas a ser tú. El feudalismo no murió de viejo, lo mataron, lo desangraron lentamente hasta que ya no pudo sostenerse. Y no fue un solo golpe, fueron varios, y al mismo tiempo, desde distintos frentes, como cuando una casa vieja empieza a crujir por todos lados y de pronto colapsa. La primera grieta, la crisis demográfica. La peste negra en el siglo XIV no fue solo una tragedia sanitaria, fue un terremoto social. Murió entre 1/3 y la mitad de la población europea. No es un dato frío, es una transformación brutal. Menos gente, más tierra disponible, menos manos de obra. ¿Y qué pasa cuando el trabajo escasea? Se vuelve valioso. Los siervos que antes estaban atados a la tierra, como si fueran parte del paisaje, empiezan a tener margen de negociación. Exigen mejores condiciones, se mueven, escapan. El aire de la ciudad hace libre, decía un dicho medieval, y no era poesía, era realidad. Las ciudades se convierten en refugio, en espacio de escape, en posibilidad de otra vida. Entonces, ¿qué pasa con el señor feudal? Pierde control, ya no puede obligar con la misma facilidad, ya no puede sostener el sistema de servidumbre intacto. Esta es la primera herida. La segunda, el crecimiento de las ciudades. El feudalismo es rural, está anclado a la tierra. El capitalismo necesita movimiento, circulación, intercambio. Las ciudades medievales empiezan a crecer, comerciantes, artesanos, gremios, aparece una nueva clase, la burguesía. No tiene títulos nobiliarios, no tienen castillos, pero tienen algo más peligroso, dinero en movimiento. Fernand Brauder lo explica, el capitalismo nace en las ciudades, en los márgenes del sistema feudal, aprovechando sus huecos. Mientras el señor feudal se preocupa por cosechas y rentas, el comerciante está pensando en rutas, precios, mercados. Uno mira a la tierra, el otro mira el flujo. ¿Quién crees que termina ganando? La tercera grieta, el comercio a larga distancia. Las cruzadas no solo fueron guerras religiosas, abrieron rutas, conectaron Europa con Oriente. Especias, telas, metales, nuevos productos, nuevos deseos. El mundo se expande y con eso el dinero empieza a circular más rápido. Ya no basta con producir para subsistir, ahora se produce para intercambiar. Y el feudalismo, lento, rígido, local, no puede competir con esa velocidad. Immanuel Wallerstein lo diría así: el sistema mundo capitalista comienza a forzarse cuando las economías locales se integran en una red global de intercambio. No es solo más comercio, es otra lógica. Cuarta grieta, la monetización de la economía. En el feudalismo, muchas relaciones eran en especie, trabajo a cambio de producción, productos a cambio de uso de tierra. Pero poco a poco, el dinero reemplaza esos intercambios, pagos en efectivos, rentas monetarias, salarios. Y aquí pasa algo clave: el dinero libera, pero también somete. Libera porque ya no estás atado directamente a la tierra, puedes moverte, puedes vender tu trabajo donde sea, pero somete porque ahora dependes del mercado. Si no hay trabajo, no hay ingreso. Si no hay ingreso, no comes. La libertad del mercado es una libertad condicionada. Quinta grieta, las transformaciones políticas. El poder feudal estaba fragmentado, señores locales, cada uno con su territorio. Pero eso empieza a cambiar. Surgen los estados nacionales,
monarquías centralizadas, Francia, España, Inglaterra, el rey empieza a concentrar poder, a unificar leyes, a crear ejércitos permanentes. ¿Y a quién apoya muchas veces? A la burguesía, porque necesita dinero, impuestos, financiamiento. La alianza es clara. El Estado protege el comercio y el comercio financia al Estado. El feudalismo pierde terreno. Y esto es literalmente. Y aquí la sexta grieta, la revolución agrícola. No es un evento único, pero sí un proceso. Nuevas técnicas, rotación de cultivos, mejora en herramientas. La productividad aumenta y con eso se necesita menos mano de obra en el campo. ¿Y qué pasa con la gente que sobra? Se convierte en población disponible, mano de obra potencial para las ciudades, para las manufacturas, para lo que viene después. Es el caldo de cultivo del proletariado. Y aquí ya tenemos la séptima grieta, el cambio cultural. Aquí entra algo menos visible pero igual de potente. La visión del mundo cambia. En el feudalismo la vida está organizada por la religión. Todo tiene un orden divino. Tu lugar en la sociedad es parte de ese orden. Pero eso empieza a quebrarse. El Renacimiento pone al humano en el centro. El humanismo cuestiona la autoridad absoluta de la Iglesia. Y luego viene la Reforma Protestante. Martín Lutero rompe con la Iglesia Católica y con eso rompe también con una forma de entender el mundo. Max Weber conecta esto con el capitalismo. La ética protestante promueve la disciplina, el trabajo constante, la acumulación como signo de virtud. ¿Trabajas duro? Eres digno. ¿Acumulas riqueza? Eres bendecido. El dinero deja de ser sospechoso, se vuelve moral. Octava grieta, la expansión colonial. Europa se queda chica y entonces sale. 1492 no es solo una fecha, es una puerta. América, África, Asia, nuevos territorios, nuevos recursos, nuevas formas de explotación. La riqueza que entra a Europa no viene del aire, viene del saqueo. Plata de Potosí, oro de Mesoamérica, esclavos africanos, plantaciones. Todo eso alimenta el crecimiento económico europeo. Y el feudalismo, encerrado en su lógica local, no puede competir con esa escala. Aquí nace el capitalismo como sistema global, no como algo puro, sino como mezcla, comercio, conquista, violencia, acumulación. Novena grieta, la crisis interna del sistema feudal. Porque no todo viene del fuera, el sistema ya tenía sus propias contradicciones, baja productividad, dependencia de condiciones naturales, rigidez social. Los señores feudales empiezan a exigir más rentas, más trabajo, más control. ¿Y qué pasa cuando aprietas demasiado? Revienta. Revueltas campesinas, rebeliones, conflictos constantes. El sistema se vuelve insostenible. Seguimos entonces con una décima grieta, el cambio en la lógica del poder. En el feudalismo el poder es territorial, controlas tierra, controlas personas. En el capitalismo el poder es móvil, está en el dinero, en el comercio, en la capacidad de invertir. No necesitas un castillo, necesitas capital. Y el capital puede moverse, puede crecer, puede escapar. Es más flexible, más dinámico, más peligroso. Entonces, ¿por qué muere el feudalismo? Porque no puede adaptarse a todas estas transformaciones del mismo tiempo. Porque es rígido en un mundo que empieza a moverse. Porque depende de una estructura que ya no responde a las nuevas condiciones. Y entonces aparece el capitalismo, no como solución perfecta, no como progreso inevitable, sino como resultado de esas tensiones. Un sistema que recoge lo que el feudalismo ya no puede sostener y lo reorganiza bajo otra lógica. Producción para el mercado, trabajo asalariado, acumulación de capital. Y aquí viene la pregunta, ¿fue realmente una mejora? Porque sí, hay más movilidad, más comercio, más innovación. Pero también hay más desigualdad, más explotación, más despojo. No es blanco o negro, es otra forma de organizar la vida. Una que seguimos habitando y que, igual que el feudalismo en su momento, también tiene grietas. Porque si algo deja claro esta historia, es que ningún sistema es eterno. Todos nacen de conflicto
y todos, tarde o temprano, encuentran su límite. El capitalismo no cayó del cielo, no es destino, no es naturaleza humana, es historia, es conflicto, es resultado. Nació entre cercas, peste, oro robado y cuerpos explotados, no como una idea limpia, sino como un proceso sucio, como casi todo lo humano. Entonces, ¿por qué se siente tan normal? Porque como dijo Antonio Gramsci, la hegemonía nace en la fábrica, pero se consolida en la cultura. No basta con dominar la economía, hay que dominar la forma en que piensas. Y lo lograron. Hoy trabajas, consumes, produces, compites y lo llamas vida. No porque alguien te obligue con una espada, sino porque el sistema se volvió sentido común. Pero el sentido común también se construye. Y si se construyó, se puede desmontar. La muerte del feudalismo nos deja una lección incómoda. Ningún sistema es eterno, aunque se sienta inevitable. Hubo un momento en que los castillos parecían indestructibles, en que el orden divino justificaba todo. Y sin embargo, se vino abajo. No por accidente, por tensiones internas, por cambios externos, por gente que dejó de aceptar lo que parecía incuestionable. Entonces, ¿qué hace diferente al capitalismo? Nada y todo. Nada porque también tiene contradicciones, crisis constantes, desigualdad brutal, explotación disfrazada de oportunidad. Y todo porque ha perfeccionado su capacidad de adaptarse, de absorber críticas, de reinventarse. Te vende rebeldía en forma de producto, te ofrece identidad en forma de consumo, te da la ilusión de elección dentro de un menú ya decidido. ¿Eso es libertad? Sartre decía, estamos condenados a ser libres, pero aquí la libertad viene con letra chiquita. Puedes elegir siempre y cuando no salgas del sistema, y salir no es sencillo, porque no se trata solo de economía, se trata de cómo entiendes tu lugar en el mundo. ¿Eres lo que produces? ¿Eres lo que tienes? ¿Eres lo que consumes? Si la respuesta es sí, el sistema ya está ganando. Pero si dudas, ahí empieza algo. No una revolución inmediata, no una solución mágica, pero sí una grieta. Y las grietas importan, porque por ahí entra la pregunta, por ahí se cuela la incomodidad, por ahí se rompe la apariencia de normalidad. Zizek lo diría con ironía, el problema no es que no sepamos cómo funciona el sistema, es que actuamos como si no lo supiéramos. Sabes que hay explotación, sabes que hay desigualdad, sabes que el juego está cargado y aún así sigues jugando. No por estupidez, por necesidad, por falta de alternativas claras. Y eso también hay que decirlo. Esto no es un llamado ingenuo a salirse del sistema, no es un discurso vacío de motivación barata. Es una invitación más incómoda, a entender, a ver el origen para reconocer el presente, a reconocer el presente para imaginar otra cosa. Porque si el feudalismo cayó, no fue porque alguien escribió un tuit indignado. Fue porque las condiciones cambiaron y la gente lo empujó. Entonces la pregunta no es si el capitalismo va a caer, la pregunta es ¿qué lo va a reemplazar? ¿Y quién lo va a construir? Porque la historia no necesita espectadores, necesita gente que se atreva a verla de frente y luego, si hace falta, romperla. Esto fue Metáforas del Multiverso. Aquí no damos respuestas cómodas, aquí abrimos preguntas que no te dejan dormir. Y eso ya es empezar. Solicitud de empleo, vacante, sujeto funcional del capitalismo, a quien corresponda. Por medio de la presente solicito formalmente un puesto dentro de su prestigioso sistema económico. Cuento con experiencia comprobable en sobrevivir, con incertidumbre, adaptarme a condiciones laborales cambiantes y sonreír aunque el salario no alcance. Habilidades principales: convertir el tiempo de vida en dinero, eficiencia variable, desgaste constante, tolerancia alta a la frustración y a jefes con discursos motivacionales reciclados, capacidad de consumir para llenar vacíos existenciales y luego volver a trabajar para pagarlo, manejo intermedio de ansiedad, insomnio y comparación social, idiomas: español nativo,
Capitalismo fluido, aunque no convencido. Experiencia laboral, años acumulados vendiendo fuerza de trabajo al mejor postor disponible. Participación activa en el ciclo, producción, consumo, deuda, colaboración constante con la ilusión de échale ganas. Referencias: el banco puede confirmar mi nivel de endeudamiento. El algoritmo sabe exactamente cuánto valgo en tiempo de atención. Mi historia laboral, fragmentado pero constante, como la precariedad. Motivación: busco integrarme plenamente al sistema, no por convicción sino por supervivencia. Aspiro a estabilizar emocional, económica y, si se puede, a entender en qué momento acepté que esto era normal. Disponibilidad inmediata, total, absoluta, como exige el mercado. Condiciones deseadas: salario suficiente para existir sin romantizar la miseria. Tiempo libre que no se sienta como culpa. Un mínimo sentido en lo que hago. Negociable, pero no descartable. Observaciones finales. Entiendo que la competencia es alta y que siempre habrá alguien dispuesto a trabajar más por menos. Aún así, presento mi candidatura con la esperanza, ingenua quizás, de no ser completamente reemplazable. Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier entrevista, evaluación o prueba de resistencia disfrazada de oportunidad. Atentamente, un sujeto más intentando no perderse en la maquinaria. Metáforas del multiverso. Si ya vendiste tu tiempo, al menos cuestiona quién se lo está quedando. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete. Y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.